Hola, en el episodio menciono a una cultura que se le conoce, tal vez puedo decir comúnmente como huichol, pero me informaron que ese no es el término correcto. El término que usa la comunidad es huirraritari, perdón si no lo pronuncio muy bien, lo acabo de aprender. Ese es el término en su lengua que ellos prefieren que se les refiera. Entonces, cuando mencione huichol, me refiero a los huirraritari. Muchas gracias, disfruten el episodio. Si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Gas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Ya saben, como siempre, se recomienda discreción. Antes que nada, feliz año nuevo, feliz Navidad. Espero que hayan pasado un hermoso fin de año e inicio de año con sus familias, sus amigos, sus seres queridos. Feliz año nuevo. Les mando de parte de mi podcast un gran abrazo. Y también les quería agradecer por todo el amor que le mostraron al episodio de Krampus y otros monstruos navideños. Es el episodio con más reproducciones hasta ahora y estoy muy feliz. Espero que lo hayan disfrutado y a todos los que llegaron gracias a ese episodio, bienvenidos. Disfruten de su estancia. Acá hablamos de cosas mórbidas. Les doy la bienvenida y también les mando un gran abrazo por Año Nuevo. Y último mensaje antes de empezar. Tuve que cambiar el horario de estreno. No creo que lo hayan notado mucho, pero sí lo llegaron a notar. Ahora voy a estar estrenando miércoles en la noche. Fue básicamente para acomodarme al algoritmo de TikTok. Ya saben, hay que generar en redes sociales para tener alcance. Entonces, pues sí, los horarios de estreno se van a pasar de jueves en la mañana a miércoles en la noche. Ya saben, cada 2 semanas. Ahora sí, eso era todo. Muchas gracias. Vamos de lleno con el nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar de nahuales, que realmente creo que se debería de llamar la redención de los nahuales. Porque originalmente creí que eran como nuestros skinwalkers, ¿saben? Los skinwalkers mexicanos. Creí que eran brujos y malos y se dedicaban a lastimar gente. Y después de investigar me enteré que hay mucho más, obviamente a todo, ¿no? Pero mucho más detrás de los nahuales. Así que comencemos. Comencemos por lo básico, como siempre. ¿Qué son? A grandes rasgos, son personas que tienen la habilidad de convertirse en animales. Estas personas tienden a ser chamanes, brujos o seres sobrenaturales. Esa parte está muy ambigua. Los animales más populares en los que se tienden a convertir son tecolotes, jaguares, águilas, coyotes, burros. Eso se me hizo raro. No va como muy ad hoc con los demás animales, pero bueno. Y búhos. Muy importante el búho. Ya saben, siempre menciono cosas que tienen que recordar para después. En cuanto al origen de la palabra, la más aceptada es nahuali, que está en náhuatl, vaya ironía. Significa oculto, escondido, disfraz, lo que es mi vestidura. Las culturas que principalmente creían en los nahuales son, en general, los grupos indígenas de México, pero los más grandes son los mayas de Yucatán y Guatemala, los toltecas de Hidalgo, pero de eso no se puede comprobar al 100%, y pues obvio la cultura náhuatl mexica del centro y oeste del país. Aunque también hay indicios de que ya había creencias en el nahualismo en las culturas yaquis, tarahumaras y seris del norte de México y sur de Estados Unidos. En cuanto a de dónde surge la creencia, las culturas prehispánicas creían en la relación entre la naturaleza, el humano y el cosmos. Todo tiene un alma, sea un ser vivo o no. Las piedras, animales, plantas, humanos, aire, todo tiene un alma. De ahí surge el tonalismo, que es la creencia que un ser humano al nacer comparte su alma con uno o más animales. Este animal determina su personalidad, carácter e incluso su destino. ¿Por qué puede ser uno o más animales? Porque se creía que hay muchas almas y pocos cuerpos. Así que nuestra entidad puede estar compartida con un animal o un fenómeno meteorológico.
Es como en la brújula dorada. Es exactamente el concepto de las almas en la brújula dorada. ¿Recuerdan cómo Lyra compartía su alma con un animalito que se llama Pan? Y a estos animales les decían demon, con la escritura antigua, D-A-E-M-O-N. Pues es igual. Y de hecho, fun fact, revisé un documental para hacer la investigación. Les voy a poner el documental en las notas, por si quieren verlo. En ese documental ponen tomas de una película que se llama La ira o el Seol, y subtitulan al inglés la palabra Nahual como demon, D-A-E-M-O-N. Y bueno, en la brújula dorada, un demon es la manifestación física de un alma en el mundo de Lyra, en el universo de Lyra. Acá un tonal y Nahual es la manifestación en animal del alma de una persona. Entonces, dato curioso de culturas completamente diferentes, pero que comparten algo. Seguimos. Viene de la palabra tonalí, con doble L, que está en náhuatl y significa calor del sol, día o destino. Esa es la definición de la palabra en cuanto al nombre. Pero la parte de destino es lo más interesante, porque los tonás determinan el destino de su humano. Se decía que para descubrir el tonalí de un bebé, o toná, las dos palabras son aceptadas, si llego a decir las dos son correctas. Para descubrir el tonalí de un bebé, cuando nacían se debían de poner cenizas alrededor de la cama o la casa, y las huellas que amanecieran eran de su compañero animal. Suena muy bonito, pero me surgieron dos dudas. ¿Cómo distinguían las huellas? O sea, podía ser de un felino, pero ¿cómo sabían cuál felino? Y cómo sabían si no había sido un animal que solo entró por comida, ¿saben? Porque pudo haber sido un pollo. Y un pollo no puede ser el toná de una persona, porque está especificado que a fuerzas tienen que ser especies no domésticas. O sea, no puede ser un pollo. Tiene que ser algún animal salvaje, a fuerzas. Y también, si el animal se lastima, el humano igual, a su manera, y viceversa. O sea, por ejemplo, si tienes un pájaro de toná y lo atacan y le lastiman el ala y se le rompe, a ti te va a atropellar una carreta o algo y te vas a romper el brazo, o te vas a caer y te vas a romper el brazo. Igual si te raspas, el animal va a pasarle algo a su manera y se va a raspar, y esta conexión va hasta la muerte. En las culturas en las que se creía que puedes tener más de un tonalí, se piensa que tu alma puede estar en más de un animal porque hay demasiadas almas, pocos cuerpos. Y eso me recordó a los horrocruxes. Lo siento. Pero esto puede ser bueno, como los horrocruxes, porque te puede dar más tiempo de vida. Si tu toná era un pájaro, y pues tu esperanza de vida iba a ser muy baja, pero si también tu alma está compartida con un puma y un jaguar y un lobo, entonces tenías todos esos tonás hasta que el último se muriera, ya te ibas a morir tú. ¿Ven? Es como un horrocrux. Y por eso mismo se decía que siempre se debe de respetar a los animales, porque podrían ser el alter ego de alguien. Al final, conexión con la naturaleza, cosa que debe de practicarse todo el tiempo. Eso fue el tonalismo. Esa es la creencia en la que los humanos compartimos alma con los animales y compartimos destino con ellos. Pero dentro del tonalismo hay una parte que se llama nahualismo, que es el tema que nos interesa. El nahualismo es muy complejo, muy largo, ahí les va. Lo intenté acomodar de la mejor manera. Es tonalismo exponencial, básicamente. Es cuando la persona puede hacer metamorfosis con su animal o con un ser de la naturaleza, como mencionamos también, un fenómeno meteorológico. No solo pueden hacer metamorfosis, están en control del cuerpo del animal también. Y esto lo pueden lograr personas con un toná fuerte. El toná se determina por el calendario mexica. Cada día está asociado con un animal. Y ahí les va. En el calendario mexica solamente contaban 20 días y se repetía, y es algo así como el santo. Ahora como tenemos así desde el día de San Mateo, te vas a llamar Mateo, así, solamente que era solamente por 20 días, no por 365.
Entonces cada 20 días se repetían estos animales. Ahí les van. Día 1, lagarto. 2, viento. 3, casa. No eres nahual. Sí, naciste un 3. 4, lagartija. 5, serpiente. 6, muerte. Ok, heavy. 7, venado. 8, conejo. 9, agua. 10, perro. 11, mono. 12, hierba torcida. 13, caña. 14, jaguar. 15, águila. 16, buitre. 17, movimiento. Tampoco eres nahual. No, puede ser que sí. Ok, ahorita les explico. 17, movimiento. 18, cuchillo de pedernal. Ok, sí está raro. 19, lluvia. 20, flor. Dependiendo del día que naciste, se te asigna un animal. Dependiendo del animal que te toque, se determina si serás un nahual o no. Es de suerte. Entre más poderoso el animal, más poderoso el individuo, y los animales más fuertes van a ser nahuales. Aunque, ya saben, esto es folclore, las cosas varían mucho entre una cultura y otra. En otras sociedades se creía que se puede heredar, no específicamente de padre a hijo, pero puede ser que tu abuelo era nahual y entonces te toca a ti, como ser gemelos. En esos casos se nace con la posibilidad y hay que trabajarlo para lograrlo. Otra teoría es que alguien con un nahual fuerte puede tomar a un bebé, cargarlo y embarrarle saliva para darle la habilidad de ser nahual. En ese caso sí podría ocurrir lo que mencionan de las cenizas, o sea, si un nahual entra en la noche y sostiene al bebé y lo babea para volverlo un nahual, entonces sí encontrarían las huellas del animalito en las cenizas. Pero bueno, estas son las 3 formas que encontré en las que te puedes volver un nahual. En la cultura mexica era te toca por el calendario, te friegas o te toca. No hay de otra. Se decía de estas personas que tenían un alma o una sombra fuerte o pesada. Por ende, se les consideraba personas poderosas y se les relacionaba con religión, rituales, incluso política. Todo es política, todo el tiempo. Los nahuales están protegidos por el dios Tezcatlipoca, que creían en él los toltecas y los aztecas. Se considera que los nahuales eran protegidos por este dios, que es el Señor de la Noche. Su nombre significa espejo humeante, es, como se mencionó, dios de la noche, es el patrón de los guerreros y el dios del cambio a través del conflicto. Tezcatlipoca está asociado con el búho cornudo. Recuerdan que les mencioné que los nahuales pueden ser búhos, puede ser considerado un animal no muy fuerte porque algunos son chiquitos, otros son enormes, pero es el animal de su dios protector. Es muy importante. Está asociado con el búho cornudo en el calendario mesoamericano. Su nahual es un jaguar y está asociado con la muerte. Entonces, humano comparte alma con animal, es tonalismo. Si el animal que te tocó es un jaguar, un puma, un águila, alguien muy fuerte, vas a ser un nahual. Ahora, ¿cómo logras volverte un nahual? Porque no naces ya con la habilidad de convertirte en el animal o de proyectarte en el animal. Hay que trabajarlo. Hay un ritual que lleva a la nahualización. Este es el proceso de la metamorfosis. Para lograr la metamorfosis hay que entrar en un trance onírico. No conocí esa palabra, la investigué. Si no la conocen, ahí les va. Significa del sueño o relacionado con lo que se imagina mientras se duerme. Así que un trance de sueño, trance onírico, comiendo algún psicoactivo. Y yo dije, ¡ah! Y el ejemplo que dan es cacao. Dije, aún así es muy rico. Entonces comes cacao, te vas a dormir y entras en un trance onírico. Durante el trance tienes que hacer ofrendas. Y vaya que las ofrendas escalan rápidamente, muy rápidamente. Empiezan sádicas. Empieza por autosangrado. Luego hay que sacarse los ojos. Ok. O, si no quieres sacarte los ojos, tienes la alternativa de sacarle el corazón a otra persona. Ok. Luego hay que autodegollarse y autodecapitarse. Esa es la fase final. Esta supone la ofrenda final, la completa sumisión y la renuncia a la identidad. ¿Por qué se tiene que hacer en un trance? Porque es
imposible autodecapitarse. Todos los demás son posibles autohacerse, excepto por autodecapitarse. Entonces, como ese significa la completa sumisión, hay que hacerlo en un trance porque sería imposible hacerlo en la vida real. Y si estás muerto en el mundo real, matas a tu Tonai y entonces de nada sirve porque ya no puedes canalizar a tu Nahual. Tiene mucho sentido que sea en un trance. Ya que lograste completar las ofrendas y lograste el proceso de la metamorfosis, solo podrás volverte un Nahual durante la noche. Porque se cree que ese es el momento en el que se diluye el mundo humano y es más fácil conectar con el mundo espiritual. Creo que todas las culturas, las creencias, concordamos con eso. A los nahuales también se les llama hombres búho porque salen durante la noche y por ende por Tezcatlipoca. En cuanto a qué poderes poseen y cómo pueden convertirse, de nuevo, varía dependiendo de la región. Se cree que pueden o transformarse por completo, como licántropos, como shapeshifters. El cuerpo humano se convierte en el cuerpo animal. O pueden parecer dormidos, pero estar controlando a distancia a su animal y actuar a través de ellos. Pero si esa es la forma en la que controlas a tu nahual, antes de separarse de su cuerpo, deben dar 7 vueltas alrededor de él para protegerlo del mal. Si no, te pueden matar mientras duermes y pues ahí quedaste. En general, los nahuales no son buenos ni malos, son seres neutros. Y de hecho, como mencioné, pues se les relaciona con las religiones, los rituales y eventualmente hasta con la política se les relacionó. Como se consideraba que eran personas muy fuertes, terminaban siendo curanderos, porque eran el enlace entre los humanos y sus tonás. Podían influir en ambos seres, ayudar tanto al humano como al animal, cuyo espíritu comparte, y de hecho hasta hacían diagnósticos a través del tonalismo. Se le decía estar tirado en el monte. Eso era como el término general. Estar tirado en el monte significaba que estás lastimado, tu toná está lastimado en alguna parte y hay que curarlo para que tú puedas mejorar. Por ejemplo, si un humano tiene fiebre, se decía que el animal estaba tirado en el sol, que estaba al rayo del sol calentándose y por eso tú tienes fiebre. Si el humano tiene algún sarpullido o ahora ya con términos más actuales, dermatitis, se decía que el animal estaba en posada. Significa que estaba tirado en un charco, su piel se estaba humedeciendo, pudriendo y por eso tú tenías sarpullido o dermatitis. Mi dermatóloga se reiría mucho de eso, pero bueno. Entonces, este nahual curandero se encargaba de ir a recoger al animal al monte para curar al humano. Al rescatarlo, incorporaba al animal a su ejército, lo cuidaba y se volvía parte de su manada. Y si ahorita les pregunto cuál creen que es el nahual más poderoso, probablemente me dirán jaguar o águila. Pero mencioné que te puedes convertir en un fenómeno meteorológico. Y recuerden que en el calendario hay 2 días, el 17 y el 19, que el 17 es movimiento, el 19 es lluvia, que están asignados a fenómenos naturales. Los fenómenos meteorológicos son los nahuales más poderosos. Fenómenos como la lluvia, la tormenta, el huracán, el ciclón y el fuego. ¿Se imaginan vivir en la costa donde llegan huracanes? Que te lleguen cada año y cada año estar preguntándote quién te está queriendo matar. Porque obviamente debe de ser un nahual. Tal vez lo eran, tal vez no. Y si sí, ¿por qué siguen intentando matar? Bueno, sí, seguramente están muy enojados porque no tenemos una relación correcta con la naturaleza y por eso los nahuales están viniendo tan duro estos años a mandarnos tantos huracanes. ¿No? Tenían razón, los mexicas tenían razón, me retracto. Ahora, hemos mencionado como la generalidad de los nahuales, principalmente basándonos en la creencia mexica. Pero existían, como les mencioné, la segunda más grande era la maya. Y ahora les voy a mencionar en otras culturas cómo se veía a los nahuales. Vamos con la cultura maya primero, que se divide en varias regiones.
Los tzotziles de Sinacatán creían en el chulel, que es el alma humana, y que lo compartía con un chanun, que era un tona, solo cambian las palabras. Allá no se les decía nahuales, se les decía guayel o guays, que significa, guay es la palabra para dormir, porque es un proceso que ocurre durante el sueño. Cuando muere el chulel, también muere el chanún, misma creencia, y el guayel, que es el nahual, entonces regresa al inframundo en espera de un nuevo dueño. Esa es la única diferencia hasta ahora, que no es que tengas un tona fuerte y por ende ese va a ser el nahual, sino que tienes un chanún y aparte tienes un guayel, y cuando mueres y muere tu chanún, también tu guayel se va al inframundo y espera a la siguiente persona. Le dan boletito de espera como en Beetlejuice. También los mayas, pero los celtales de Oxuc, estoy intentando lo mejor con la pronunciación, les llamaban lábiles. En ese pueblo se creía que solo los ancianos con cargos importantes y los chamanes y los brujos podían ser lábiles. Son incorpóreos y bajo algunas circunstancias se materializa el animal. Pongamos como por ejemplo mi animal favorito es el ajolote y entonces ese es como mi lábil, pero solo si llego a necesitarlo, que yo la verdad no sería un nahual porque pues solo le gusta comer y estar en el agüita y sonreír. No sería un nahual, pero si lo llegara a necesitar, se materializaría un ajolote y me ayudaría en lo que necesito. Así es como ellos lo creían. También los celtales, pero de San Juan Cancuc, creían que los lábiles son hombres y mujeres con poderes de animales y usan sus poderes para enfermar personas o incluso matarlos. Aquí es cuando ya empieza como la parte negativa, la connotación negativa de los nahuales. Recuerden, no son buenos ni malos, pero si quieren, pueden hacer mal. Se creía que cuando un lábil tiene coraje con alguien, puede transformar el viento para destruir sus milpas o convertirse en rayo y atacar a la persona. Si te caía un rayo, alguien te quería mandar matar. Y lo mismo que creo con los huracanes. Si llegaba un huracán, el pueblo decía, ¿quién nos está queriendo matar? Algún brujo nos está queriendo matar. Y los tojolabales, que es otra cultura maya, les decían vivos u hombres rayo. Y creían que pueden curar enfermedades o producirlas a través de su guayel. Pueden ser buenos o malos. Creo que los mayas tenían una percepción más neutra y tal vez un poco dada más hacia lo negativo de los nahuales que los mexicas. Los mexicas los consideraban más que nada sus protectores. En esta cultura tojolabal existen 3 tipos en esta cultura. Ajnum, que son quienes sanan con plantas medicinales. Pitachica, no conozco la pronunciación, se escribe pitachi con i, apóstrofe k, pitachica tal vez, que cura enfermedades producidas por brujería. Y mexep, me apóstrofe xep, son las parteras. Si alguien conoce la pronunciación, me lo pueden dejar en el Q&A que hay al final del episodio o me lo pueden mandar por correo, lo agradecería mucho. Cambiemos ahora de cultura, vámonos con la cultura huichol. Allá les llamaban maraacames y se creía que pueden convertirse en animales para defenderse o atacar algún mal. También un poco más esta idea de protectores. Pero ellos no tienen una palabra específica para nahuales, o sea, es esta de maracames, pero no existe tal cual nahual. Con ellos se usa una palabra dependiendo del animal. Por ejemplo, el águila es Gricatewillari y el lobo es Urahuetewillari. Tewillari es hombre lobo, hombre águila. Y en la cultura raramuri se les llama sucurames o huiruames y son humanos espirituales que se transforman en animales, plantas, aire, agua, etc. También ellos se pueden convertir en fenómenos meteorológicos, no sobrenaturales, fenómenos meteorológicos. Estas personas controlan los elementos y los animales y curan a través de los sueños. Creo que todas las culturas tenían esta idea como de existe esto que no entendemos y da miedo, pero excepto por los mayas, más como los huicholes, los raramuris y los mexicas,
tenían esta idea como que nos ayuden mejor, si tienen estos poderes sobrenaturales, que nos ayuden más que venirnos a lastimar. Creo que es una manera muy padre de intentar darle lógica a cosas que no entiendes o que te dan miedo. Y vamos con el Hall of Fame de los nahuales. Había algunos famosos, algunos los conocen, otros no creo que los conozcan. Empecemos con Tecum Umán. Es de la cultura de los mayas quiché y tomaba la forma de águila en tiempos de guerra, protector. Huitzilopochtli. Creo que nada más no conocían a uno. Bueno, él era la mención honorífica, los demás sí los conocemos. Huitzilopochtli se volvía colibrí para estar cerca de las personas. Quetzalcóatl, el famosísimo, todos lo conocemos, se convierte en serpiente emplumada. Tezcatlipoca se podía convertir en jaguar, guajolote, coyote y era el protector de nuestros amigos los nahuales. Y se cree que Nezahualcóyotl también era un nahual. Él era el Tlatoani de Texcoco y su nombre significa coyote ayunador. Se cree que es un nahual, es un coyote, y él era el principal aliado militar y político de los mexicas. Ven, también estuvieron involucrados en la política. Y Moctezuma no era un nahual, pero envió nahuales para defender Tenochtitlán cuando llegaron los españoles. Esa es la parte en la que se involucraron en la política. Eran defensores, intentaron proteger Tenochtitlán. Y con la llegada de los españoles, llegó el catolicismo. Pero antes, esta idea de que los nahuales eran malos, la tenía yo porque creía que eran brujos. Y sí se consideraba que un nahual se podía volver brujo, un brujo malo, cuando se volvía nocivo para su comunidad. A un brujo nahual se le llama Tlacatecotl. Esta parte de volverse nocivo para la comunidad puede que venga de que son protectores de su comunidad, pero por ende son nocivos para las comunidades extranjeras. Así que técnicamente sí eran brujos. Y cuando llegó el catolicismo, se volvieron brujos en sus ojos. Al llegar los europeos villanizaron la idea, lo denominaron brujería, y en 1570 oficialmente se traduce la palabra nahuali como bruja, hechicero o nigromante. Los españoles lo definen como persona que a través de las artes mágicas o divinas puede transformar su cuerpo en el de un animal, objeto, fuego o fenómeno meteorológico. Al menos respetaron eso. Lucille Kaplan lo definió como brujo transformador. Esto es, el uso temporal de un animal u otra forma para realizar brujería con un fin dañino. Ellos sí consideraban que eran malos de nacimiento, como los skinwalkers. Y en el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún se escribió que podían aplicar sus artes para el bien o para el mal. Y en el nahualismo urbano, que es el más reciente, se le relaciona con lo demoníaco. Esa es como la idea que yo tenía antes de empezar a investigar. También se creía del nahualismo como una sociedad secreta en el siglo XIX. Daniel Brinton tuvo la hipótesis de que los nahuales eran una poderosa organización secreta formada por gente de diversas culturas con ritos místicos, necrománticos y doctrinas ocultas, con el punto de oponerse al gobierno y religión españoles. Luego, más adelante en la historia se descartó porque se confundían folclores y el tonalismo con el nahualismo, pero pues creo que realmente todo sí tiene que ver. El tonalismo está ligado al nahualismo y a pesar de las diferencias culturales pues sí cuadran, aunque como un hecho, un fact, sí entiendo por qué se lo descartaron. Sin embargo, sí se puede argumentar que el nahualismo a la fecha es una forma de resistencia por parte de los pueblos indígenas. Y mis respetos, sigan haciéndolo, que el nahualismo siga vivo. Y compártanlo como, con las creencias que ustedes tienen. No permitan que nuestro nahualismo urbano le dé una connotación tan negativa como la tenía yo. Ahora les quiero compartir. En mi investigación encontré 2 historias que están muy interesantes. La primera es del libro Nahuales, Historias de la Montaña de Guerrero. Está escrito en español y en náhuatl, y obviamente se los voy a leer en español. Es un libro del gobierno, está disponible el PDF, también se los voy a compartir porque están padres. Son un poco como
como fábulas, son un poco como fábulas, pero tienen muchas cosas. Esta que les voy a leer está interesante, ya para qué les digo, está interesante. Empecemos. Esta se llama La Reunión. Fue una noche calurosa. La luna se posaba a ras del cerro. Dicen que en aquel momento había un profundo silencio. El viento no soplaba y los grillos cesaron. Nada de ese día auguraba buenas nuevas. Inició todo con un aullido largo y pausado, seguido de un ulular. Uno a uno se acumularon los sonidos. Eran al menos 6 animales diferentes: un lobo, un búho, un murciélago, una rana, un zorro y una coneja. Se trataba de una reunión. Últimamente en la zona la gente se había estado volviendo más feroz con la caza y los nahuales, preocupados, concretaron una tregua para encontrar solución al problema que les acechaba. Se sabe que en el pueblo habitan 2 tipos de nahuales: los herbívoros, que llegan a ejercer como sanadores de la comunidad, ayudando a los necesitados, y los nahuales, que comen carne o espíritu. No importa mucho la especie a la que pertenezcan, tienen que ver más al tipo de persona con la cual está vinculada la bestia. Una pequeña rana podría pertenecer al grupo de los que comen carne, así como un lobo podría ser un herbívoro que cura a las personas de brujería. Comenzó la junta. El lobo inició diciendo: Amigos, sé que no hay nada más raro que nosotros aquí reunidos. Cada uno tiene sus ocupaciones, pero lo que hoy nos concilia aquí nos pone en riesgo a todos y tenemos que llegar a un acuerdo. La rana interrumpe: En esta situación que te sientes amenazado, vienes corriendo a hablarnos suave y tranquilo. No es más que un engaño de tu parte para salvar tu pellejo. Te haces el bueno curando, pero bien que cobras caro todo lo que haces. Siempre nos complicas los trabajos y casi nos dejas morir de hambre por conseguir curar a todas las personas. Entiende que no todos estamos designados a ser sanados. El lobo gruñe mientras le dirige una mirada penetrante y responde: No me vengas con eso. Yo solo he querido el bien para la gente. Ya, silencio, exclamó el búho. Rana, debes comprender la situación. Todos tenemos cola que nos pisen. Pero también, lo que ha dicho el lobo es verdadero. No podemos seguir perdiendo tiempo. Todos aquí sabemos que tú te has liado con el murciélago y el zorro. Ya no podemos seguir ocultando sus negocios. Cada vez nos tienen menos respeto y nos cazan sin medida. Todo porque se han cansado de perder a sus familias. ¿Qué pueden decir en su defensa? Ustedes son el motivo principal por el que estamos aquí. Hace poco, un pariente de la señora Coneja falleció. Su mano era un chamaquito de menos de 10 años, y la última vez yo desde lo alto lo miré con el zorro. El zorro exaltado proclamó: A mí no me metas en tus delirios, viejo búho, que tú no eres nadie para venir a sermonear. Yo bien recuerdo que hace no mucho, para salvar la vida de un muchacho, terminaste robando la fertilidad de su madre, y sin avisarle, cambiaste el destino del hijo que tenía en su vientre por el de su hermano enfermo. Todo para poder cobrar tu pago. Eso no es verdad. Yo hice lo que debía hacerse. El muchacho ya estaba aquí entre los vivos. La criatura en su vientre no estaba ni previsto. La madre jamás se enteró y vive feliz viendo a su niño grande y fuerte. Muy agitado, explicó el búho. Señor búho, no se deje provocar. El zorro solo busca alterarlo. Tomemos esto de la manera más seria, por favor, dijo la coneja con una voz calmada. Tiene usted razón, señora coneja. Perdone mi comportamiento, respondió el búho. Muy bien, señora rana y señor zorro. El asunto aquí no es quién hace más o menos daño. Lo que nos compete en este lugar es encontrar solución a todo este lío. Es verdad lo que dijo el señor búho. También me consta que han estado haciendo movimientos muy atrevidos con los humanos. Ellos no son tan tontos como usted cree, y ya se están cansando de la situación. Aunque nuestros humanos intentan ocultar nuestro rastro, es evidente cuán diferentes somos. Si los citamos a ustedes es porque tienen mayor edad y experiencia dentro de sus miembros. La rana interrumpe sin reparo a la coneja. Mire, señora coneja, la madre naturaleza decide el rumbo de cada uno. Hay humanos que nacieron para hacer solo nuestra comida. Hay un balance, y aunque usted crea que nos estamos excediendo, solo estamos tomando lo que nos corresponde. La gente enferma, y por consiguiente, muere. Es el ciclo de la vida. Nuestros ancestros han venido haciendo eso mismo desde tiempos inmemorables. La gente normal piensa que nuestro papel es atroz y somos seres malvados, pero no hacemos otra cosa que seguir el curso. De pronto, después de tanto silencio, se proclama el murciélago con eco en su voz. Somos los enviados a cosechar la carne y llevarla al polvo, pues de polvo venimos y al polvo vamos. La luna terminó de ocultarse y mientras dormían, un silencio penetrante heló los huesos de las personas del pueblo. Los perros comenzaron a ladrar, una pelea de gatos se soltó de golpe. El sitio donde había sucedido aquella reunión quedó desierto, en penumbras. Nada se resolvió aquel día. Un par de verdades se lanzaron, pero todo quedó en el aire. La tregua había desaparecido, y cada uno debía cuidar sus espaldas.
¿Qué tal? Me gustó mucho porque menciona esto de son curanderos, otros son malos. Estuvo intenso eso de cambiaste la enfermedad del niño en el vientre por el del niño real con el fin de cobrar. ¡Qué oscuro! Y ya para terminar, voy a contar una historia que al parecer está en TikTok. Yo la encontré de una nota sobre un señor que dice que su abuelo fue el primer cazador de nahuales y que hasta fue entrenado por la iglesia. Se las voy a parafrasear porque ahorita pensándolo, les voy a poner también el link al TikTok, mejor para que escuchen la historia completa de parte del señor que lo narra, pero ahí les va como parafraseada. Es un TikTok subido por México Inexplicable y aparentemente este señor cuenta como su abuelo, cuando fallece toda su familia por la gripe española en 1900, todo el dinero que tenía la familia lo dejan a la iglesia y para que cuiden al bisabuelo, al niño, y haga una vida eclesiástica. Pero a él no le interesaba la vida eclesiástica, le interesaba la caza, así que se volvió cazador y cuando tenía 17 años se perdió durante 3 días y nadie supo de él, pero que cuando finalmente apareció, llegó lleno de heridas, a punto de morir, y cuando lo curaron, dice que estando en la sierra, vio como un pájaro enorme estaba volando entre los matorrales, y por buscarlo y cazarlo, logró darle en el ala y cayó a metros de la loma. Pero cuando llegó a ver al pájaro, era un señor ya muy grande de edad, y pues él lo atacó con un cuchillo y lo mató. El abuelo pensó que era un demonio por su apariencia. Herido, se fue a su campamento, pero vio a otros 2 pájaros enormes, trató de defenderse y logró matar a uno, pero que el otro se le escapó. Logra llegar al pueblo, escondiéndose, y ahí la iglesia, que tenía nociones de la existencia de los nahuales y brujos, decide reclutarlo. Se dice que la iglesia tenía algunos escritos sobre los nahuales, y así el bisabuelo se informó y supo que no eran solo pájaros, sino pumas, tigres, gatos, tigrillos, gatos monteses, coyotes, lobos, todos los animales que habíamos mencionado. Ya sabía a lo que se enfrentaba y se lanzó a buscar a los nahuales que lo atacaron y los buscó durante varios días hasta que encontró al primero que lo atacó y con la pistola logró detenerlo. Ya habiéndolo detenido, lo dejó convertirse en humano y según esto les preguntaba si querían la gracia de Dios y su perdón, debían arrepentirse y aceptar sepultura cristiana, y a pesar de que ninguno lo aceptaba, él los bendecía y los enterraba y les rezaba. Dice que en un lapso de 8 meses logró eliminar al otro que faltaba y fue cuando corrió la voz de lo que era capaz el bisabuelo. Y por ser haber criado con la iglesia, pues la gente lo buscó. Entonces el bisabuelo estuvo por todo el norte del país cazando nahuales hasta que en una ocasión un nahual se le apareció en un sueño y le dijo que los nahuales de la zona no eran malos. Cuentan que entonces el bisabuelo se fue a la sierra con solo un bote de agua y algo de comida, sin ningún arma, y de nuevo no se supo de él durante 3 días. Cuando apareció, era un hombre diferente y así dejó de cazar nahuales. A los 2 años se casó y han contado la historia en la familia. Esta es como una versión medio ahí resumida de lo que encontré. Les voy a dejar el TikTok. También lo que está padre acá es esa connotación negativa. Caza nahuales y la iglesia lo entrenó y así parece de videojuego. Pero que un nahual se le apareciera en sus sueños y le dijera no somos malos es, volvemos al inicio, la redención de los nahuales. ¿Ven? Y eso es todo. Espero que les haya gustado, que sepan ahora un poco más de los nahuales. Creo que sigue siendo un tema muy mórbido, a pesar de que, como muchas cosas, no es tan malo o no es malo como creemos usualmente, como creemos popularmente. Aprendiendo de todo esto del tonalismo y del nahualismo, como mencioné, mi animal preferido es el ajolote. Lo decidí hace poco tiempo, pero yo creo que mi tona sería un ajolote. ¿Cuál sería el suyo? Les diría déjenme en los comentarios, pero pues déjenme en la cajita del
del Q&A. Se los voy a poner, ahora les voy a poner esa pregunta para que me mencionen cuál creen que sea su tona. Y pues bueno, si alguno de ustedes dice, mi animal favorito es el gorila o el jaguar o el león, seguramente son nahuales, así que ya saben, hagan su trance onírico, autodególlense, autodecapítense y vuélvanse nahuales. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contarme o sugerencia de tema a cubrir, mándenmela a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Así, PODCASS historiasdeterror@gmail.com. Todo junto. Recuerden seguirme en TikTok como podcast /historias terror y en Instagram como podcast /historias de terror. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos en 2 semanitas. Podcast Historias de Terror, escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.